Esto fue lo que pasó cuando el mecánico vio mi coche y dijo algo que nunca olvidaré. El mecánico, al revisarme el coche, logró notar ciertas cosas que me delataron, pero en lugar de criticarme, no creerás cuál fue su reacción. Quédense hasta el final para conocer esta historia. Así que ponte cómodo, y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era un día caluroso, y como de costumbre, mi coche decidió dejarme tirado en medio de la carretera. No sabía qué hacer. Estaba a unos kilómetros de casa y no entendía qué había fallado esta vez. Solo sabía que el motor había hecho un sonido extraño y luego se apagó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero nada. No había manera de ponerlo en marcha. Me sentí impotente, atrapado y sin opciones. Así que decidí llamar a un mecánico, un número que me había dado un amigo de confianza. No te preocupes, te lo arreglo rápido, me había dicho. Me di cuenta de que no tenía más remedio que confiar en él. Después de unos minutos, un coche apareció frente a mí, un todoterreno de color negro. Era el mecánico que había contactado, un tipo robusto, con una barba bien recortada y una actitud relajada. Salió del coche con una sonrisa amistosa. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Me dijo con una voz grave, pero cálida. Me explicó que era un mecánico de la zona y que había estado en el negocio durante años. Mientras me acercaba a mi coche para revisarlo, pude notar un aire de seguridad en él, una confianza que parecía provenir de su experiencia. «Vamos a ver qué le pasa a este juguete, ¿eh?», dijo mientras abría el capó de mi coche. Lo observé, sentado en el asiento del conductor, sin saber muy bien qué esperar. Me sorprendió la facilidad con la que comenzó a revisar los componentes del motor. Mientras él se concentraba en el motor, yo pensaba en lo incómodo que me sentía en esa situación. Nunca me había gustado depender de nadie para arreglar algo, especialmente un coche. Pero me di cuenta de que no tenía más opción. En ese momento, una extraña sensación comenzó a invadirme. Mi mirada no dejaba de ir hacia su cuerpo mientras se movía por el coche. Noté cómo su camiseta ceñida delineaba sus músculos, cómo sus brazos se movían con firmeza mientras giraba una de las tuercas. Intenté no pensar demasiado en eso, pero una parte de mí se sentía atraída por él. Estaba claro que él era alguien que sabía lo que hacía, pero también había algo en su presencia que me desconcertaba. El mecánico comenzó a revisar la parte inferior del coche. Mientras lo hacía, se agachó y su camiseta se subió un poco, dejando ver más de sus músculos. Mi mente comenzó a divagar. No entendía por qué mi cuerpo reaccionaba de esta manera. Sabía que era una situación inusual, pero esa atracción repentina no podía ignorarla. Mi corazón latía más rápido y me sentí incómodo. Me preguntaba por qué me sentía así, por qué de repente no podía dejar de pensar en él. Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte. Sigamos. Fue entonces cuando algo sucedió que cambió todo. Mientras el mecánico se levantaba, notó algo en el coche que llamó su atención. En lugar de simplemente continuar con la revisión, se detuvo y miró hacia mí. Por un momento, nos quedamos mirando en silencio. Fue una mirada intensa, algo que no había experimentado antes. «Sabes, no tienes que ponerte tan nervioso», me dijo con una sonrisa sutil. «Sé que algo está pasando en tu cabeza». Me quedé paralizado, no sabía cómo responder. Estaba demasiado confundido por mis propios sentimientos. No podía ser posible. ¿Qué sabía él sobre mí? ¿Cómo había llegado a esa conclusión? Intenté desviar la mirada, pero él me había atrapado. «Lo que quiero decir», continuó, «es que me he dado cuenta de algunas cosas en tu coche». Yo lo miré, sin saber si debía preocuparme o simplemente ignorarlo. Pero él no parecía molesto ni preocupado. De hecho, su tono era suave, casi confiado. «¿De qué hablas?», pregunté, tratando de ocultar mi ansiedad. Él suspiró antes de responder. «Vamos, no te hagas el tonto», dijo. «He visto algunos detalles en tu coche que no son tan comunes. Algunos libros, unos objetos, y no es la primera vez que veo algo así. No te preocupes, no te voy a juzgar». Fue como si el aire se hubiese vuelto más denso en ese momento. Mis manos comenzaron a sudar. No entendía lo que estaba sucediendo. Pero algo en la forma en que me miraba, algo en su voz,
Me dijo que tal vez no era tan grave. No era como si me estuviera acusando de nada. De hecho, su tono era mucho más comprensivo de lo que había esperado. Escucha, continuó, yo también soy gay. Y si alguna vez necesitas hablar o lo que sea, ya sabes dónde encontrarme. La revelación fue como un choque eléctrico. Me quedé allí, sin saber cómo reaccionar. El mundo entero parecía haberse detenido por un segundo. No podía creer lo que acababa de decir. ¿El mecánico? ¿El tipo que había llegado a arreglar mi coche? Me sentía vulnerable, como si todo mi ser estuviera expuesto de una manera que nunca había anticipado. ¿De verdad? Fue lo único que pude decir, mi voz apenas un susurro. Él asintió, una sonrisa tranquila en su rostro. Después de ese intercambio, algo cambió en el aire. El ambiente ya no se sentía tenso ni incómodo. En lugar de eso, había una especie de electricidad latente entre nosotros, algo que nunca antes había experimentado. Él regresó a trabajar en el coche, pero ahora había una tranquilidad en su forma de moverse, como si aquel pequeño momento de honestidad hubiera roto todas las barreras. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Yo, por otro lado, no podía dejar de observarlo. Cada movimiento suyo parecía cargado de un significado nuevo. ¿Cómo era posible que un desconocido lograra que me sintiera tan comprendido en tan poco tiempo? Apenas habíamos intercambiado unas palabras, pero parecía que me conocía mejor que muchas personas en mi vida. Cuando finalmente terminó de revisar el coche, se levantó y limpió sus manos con un trapo. Caminó hacia mí con esa misma confianza que lo había caracterizado desde el principio. Pero ahora había algo más en su mirada, una especie de calidez que antes no había notado. Bueno, ya está listo. El problema era más sencillo de lo que parecía, dijo, entregándome las llaves. Gracias, respondí, un poco nervioso. Quería decir algo más, algo que pudiera transmitirle lo mucho que aquel momento significaba para mí, pero las palabras simplemente no salían. Oye, dijo de repente, rompiendo el silencio. ¿Te apetece un café? Hay una cafetería cerca, y creo que ambos podríamos usar un descanso. Mi corazón dio un vuelco. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Estaba invitándome a salir? Por un momento dudé. No estaba seguro de si aceptar era lo correcto. Pero luego recordé lo que él había dicho antes, sobre ser sincero y no preocuparse por lo que los demás piensan. Así que, con un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y emoción, acepté. Sí, claro, me encantaría, respondí, tratando de sonar más tranquilo de lo que realmente estaba. La cafetería estaba a solo unos minutos en coche, y el trayecto fue en su vehículo. Durante el camino hablamos de cosas triviales. El tráfico, el clima, lo molestas que pueden ser las reparaciones de coches. Pero debajo de esa conversación superficial había algo más profundo desarrollándose. Sentí como si estuviéramos construyendo un puente, paso a paso, hacia algo nuevo y emocionante. Cuando llegamos a la cafetería, elegimos una mesa en un rincón tranquilo. Él pidió un café negro y yo un capuchino. Mientras esperábamos nuestras bebidas, se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Sabes, no suelo hacer esto, admitió. Pero hay algo en ti que me llamó la atención desde el principio. Quizás sea tu forma de mirarme, o quizás solo estaba esperando una excusa para conocerte mejor. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era la primera vez que alguien era tan directo conmigo, y aunque me sentía vulnerable, también era increíblemente liberador. Sí, de verdad, así que no te preocupes por nada. Todos tenemos nuestros secretos, ¿no? Nos quedamos en silencio por un momento. Mi mente aún estaba en caos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Agradecía que él no me estuviera juzgando, pero al mismo tiempo me sentía abrumado por la confesión. Entonces, ¿nos vemos luego?, preguntó, tratando de romper la tensión. Asentí sin pensarlo. Mi mente aún estaba demasiado confundida para procesar lo que acababa de suceder, pero en ese momento sentí una conexión. Algo había cambiado. No solo era mi coche lo que necesitaba ser arreglado. Claro, respondí. Nos vemos. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.